Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Marlene Fernández Barrera, soy coach, abogada, empresaria y bueno, primeramente muchas gracias por el espacio Instituto Alianzas en este foro de líderes inmobiliarios que me hicieron el gran favor de invitarme. Con mucho gusto estar aquí compartiendo el tiempo con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema de la importancia de la mujer en los negocios. Quiero empezar un poquito hablando de la experiencia que yo he tenido como mujer empresaria, porque bueno, al final de cuentas creo que en el camino de la vida uno se va como construyendo en esta parte, sobre todo cuando no somos personas que estemos heredando un negocio familiar y que al final acabamos siendo en algún momento de nuestra vida emprendedores de algo que a lo mejor imaginamos y que a lo mejor al paso del tiempo vamos puliendo esta forma de cómo podemos legitimarnos en esta parte de la carrera profesional. Y sobre todo, la parte importante del papel de la mujer hoy por hoy en estas eras que nos tocan vivir de tanta globalidad, de tanta modernidad y sobre todo, pues a veces hasta de la necesidad que tenemos de podernos también construir una vida y no nada más en el tema de satisfacción de las necesidades humanas, sino también esta parte de la identidad de la mujer, de cómo ha tomado mucha importancia en el liderazgo, en la sociedad y en todo el constructo social de lo que significa pues la vida actual, ¿no? Primeramente es muy importante mencionar que muchas veces nosotros podemos tener una idea, una visión de lo que es ser una mujer empresaria. A veces en la escuela, yo como les comento de la primera carrera que hice fue abogada, pero bueno, desde el principio sabía que no iba a litigar, me gustaba mucho el derecho corporativo y sabía enteramente desde que estaba estudiando la carrera que mi foco de acción y que mi parte profesional iba a estar más enfocada a este tema de derecho corporativo empresarial. Entonces, bueno, después de que terminé la carrera, empezó a tomar una forma esta parte. Inicié en este tema de negocios, pero al final de cuentas muchas veces en la escuela no nos enseñan. Nosotros podemos tener habilidades y competencias que por inherencia las tenemos desde que nacemos, pero finalmente, como dicen en la escuela, no te enseñan lo que es la carrera de la vida y sobre todo, pues a lo que uno se va a enfrentar, ¿no? Yo esto lo veo también muchas veces con jóvenes que van saliendo de la facultad y que van saliendo con cierta ilusión de tener este tipo de futuro, pero que al final de cuentas en la escuela no te enseñan toda esta parte de estructura y que es importante entender que tienes que ir puliendo ciertas cosas si realmente quieres ser una mujer empresaria. Primeramente, yo creo que es muy importante identificar cuáles son en un estudio que así le llamamos a veces las personas que nos dedicamos a este tema de consultoría, y ahora les voy a platicar un poquito de cómo también fue mi vida cambiando en otros segmentos de negocio, esta parte multifacética que ha sucedido en mi vida y que al final de cuentas me ha dado muchas satisfacciones. Se los compartiré más adelante. Pero primeramente creo que es muy importante que tú detectes cuáles son tus habilidades y cuáles son tus fortalezas como una mujer empresaria. Y si tú también detectas cuáles son tus fortalezas, seguramente entenderás cuáles son tus debilidades o tus áreas de oportunidad. Y a eso es a donde nos vamos a enfocar en este momento. Cuando tú detectas cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades, digamos, es una balanza y tienes que enfocarte mucho precisamente en trabajar en esas áreas de oportunidad. Evidentemente, no todo lo sabemos y son competencias que se pueden ir adquiriendo con el paso de tiempo, con capacitación. Una de los segmentos de negocio al cual yo hoy me dedico casi enteramente y que también por cuestiones de la vida fui explorando esa parte de mí, es la parte de la consultoría. Tengo 12 años dedicándome al desarrollo humano, a la capacitación, a la mejora de procesos y de mejora continua empresarial. Y finalmente todo esto me da una pauta de entender que el trabajo que tenemos que estar haciendo como líderes y como empresarias nunca termina porque siempre se pueden ir adquiriendo otras habilidades y otras competencias importantes
y ir innovando, digámoslo así, en otros estilos y en otras áreas que finalmente a veces podemos pensar que tenemos dominadas y que siempre creo que vamos a poder tener esa oportunidad de ir aprendiendo más. Entonces, una de las cosas importantes es detectarlas. Lo que no tengas como una fortaleza, capacitarte. Digo, hoy por hoy tenemos la gran ventaja de tener muchas cosas al alcance en línea, presenciales, con cuestiones específicamente para esas. Y yo siempre creo que las personas que están preparadas y que se siguen preparando, siempre, independientemente del sector al que se dediquen empresarial, tú vas a elegir ese tipo de servicios. Muchas personas a veces piensan que el tema de la oferta y la demanda tiene que ver solo con un tema monetario. Y créanme que en la experiencia que yo tengo, muchas veces yo he sido contratada o he contratado a alguien más por el tema de servicio y por el tema de capacidad y habilidades. Es la manera en la que tú vas a poder cotizarte y es la manera en la que tú vas a poder generar también una identidad propia. ¿A qué me refiero con esto? Cada una de las personas somos seres únicos, somos seres que tenemos una originalidad y tenemos un sello personal y que como empresarios tenemos que trabajar en esta parte para entonces poder señalar nuestra identidad. Créanme que eso es muy importante porque al final de cuentas las personas que van a querer estar contigo colaborando, comprándote un servicio o adquiriendo tus servicios, tiene que ver mucho con esta parte del tema de tu sello personal o qué valor agregado tú vas a sumar a su empresa o como persona vas a sumar en esta parte de tu estilo propio. Y esta parte del estilo propio, una mujer empresaria, yo no la podría conceptualizar si no hablamos de una palabra muy importante que se llama liderazgo. Y el liderazgo en muchos sentidos. Hay gente que puede llamarse líder, pero que al final de cuentas no está legitimada como tal. Y esto lo vemos, inclusive hay a veces que te vas convirtiendo en empresario accidentalmente, ¿no? Tal vez ni siquiera lo buscas, tal vez la vida te va llevando a ese tipo de lugar, pero que al final de cuentas tú tienes que ser muy consciente que la palabra líder es un tema más de legitimación que de un puesto. Y se los comento porque yo conozco muchas personas que son dueñas de una empresa, que son socios, que son gente que tiene inclusive a su cargo otras personas, pero que dista mucho la parte de líder con lo que realmente tiene que darse el significado. Y aquí tiene que ver una parte de liderazgo de lo que es el poder y la autoridad. ¿Qué significa el poder y qué significa la autoridad? Cuando tú eres una mujer empresaria y cuando en esta parte de lo que estamos hablando de liderazgo, del empoderamiento, que más adelante hablaremos, tú tienes que legitimarte como tal, es decir, el poder se ejerce a través de una coacción, a través de un puesto, porque la gente te ve en esa posición. Pero la autoridad tiene que ver más con esta parte del respeto y de la legitimación donde la gente te sigue y donde la gente puede ver en ti cosas que inclusive puede tomar como referencia de poderlo imitar o de poder llegar a ser como tú en algún momento. Y no como tú porque tú tengas un grado de superioridad o de posición, sino como algo en lo que la gente se puede ver reflejada, en la manera en la que tú puedes enriquecer a las personas por tu forma de ser, por tu forma de llevar los negocios, por tu forma de ser un líder en una empresa o en una organización. Esta parte de las mujeres y del liderazgo de las mujeres, qué importante es, porque al final de cuentas nos damos cuenta que en la vida, antiguamente les tocó culturalmente hablando aquí en nuestro país, pues una etapa muy compleja a las mujeres, porque bueno, pues ahora sí que ni voz ni voto podían tener, ni eran tomadas en cuenta en muchos sentidos. Pero vemos que en esta etapa en la que nos toca vivir el día de hoy, creo que cada vez es más reconocido la labor de la mujer en todos los segmentos de la vida cotidiana y también de la vida empresarial. Ha tomado esta parte del respeto y del tomar en cuenta que también las formas inherentes a la mujer y las características naturales de ser mujer nos da también unas habilidades
que suman de manera importante a las organizaciones. ¿A qué me refiero? A esta parte que como mujeres, en esta parte de ser un poco multidisciplinarias, esto viene muy ad hoc al tema que te dicen que puedes estar haciendo varias cosas en un mismo momento y que lo puedes hacer bien. Esta parte también de esta conexión que podemos tener de empatía con las personas, de poder también ser en esta parte emocional, también a veces conectarnos mucho y darle un valor agregado a este tema. Entonces, esta parte de liderazgo creo que es muy importante entender. Si tú como líder estás detectando también que la gente que tienes en tu empresa o que la gente que tienes colaborando contigo o que va a empezar a colaborar contigo, finalmente tienes esas áreas de oportunidad, qué importante es que te des el momento y el tiempo de pulirlas y de adquirirlas. Créanme que en este camino que yo tengo de años dedicándome a la consultoría empresarial, no somos todólogos. Es imposible que las personas puedan tener todas las competencias y todas las habilidades para ser un buen líder. Y finalmente, cada uno de nosotros tenemos esa área de oportunidad que hay que atender. Este tema del empoderamiento, y viene muy ad hoc en estos momentos que nos ha tocado vivir, porque ahora creo que en vez de hablar de una nueva normalidad, tendríamos que estar hablando de una nueva era. Y viene a razón de ser también con este último año y medio que venimos experimentando, no solo como sociedad en un país, sino a nivel mundial y a nivel global, a todas las cosas que nos ha invitado esta situación de lo de una pandemia, ¿no? Finalmente creo que en el caos y en el desafío es cuando realmente tenemos las mayores oportunidades de revelar muchas cosas. La primera sería entender que nada de las cosas son para siempre y que siempre tenemos que estar dispuestos al tema del cambio. Y que entre más seamos personas que nos resistamos al cambio, más complejo va a ser tener una adaptación y ser una mejor versión de lo que éramos o de lo que fuimos ante algo que ya evidentemente no va a volver a ser nunca más como fue. Porque esto es un tema del tiempo. El tiempo no regresa y el tiempo no lo puedes ni comprar, ni reponer, ni nada absolutamente, ¿no? Entonces, esta parte del empoderamiento y de la parte del líder como mujeres, yo me pregunto cuántas personas después de este año y medio tan complejo, en todos los sentidos, porque hubo personas que inclusive perdieron el empleo que tenían, cerraron los negocios que tenían de toda una vida, tuvieron a lo mejor algún cambio de posición dentro de la misma organización porque era o eso o quedarte sin trabajo. ¿Cuántas mujeres he visto emprender y echar a andar negocios por la necesidad de subsistir en otras habilidades diferentes a las cuales tenían o se dedicaban? Toda esta parte nos lleva a una gran reflexión. Al final de cuentas hay dos caminos cuando pasa una situación tan compleja como la que hemos pasado. Y estoy refiriéndome a este tema de la pandemia del año y medio, pero puede ser una situación que se presente hoy o el día de mañana diferente. Me refiero a lo que es un parteaguas y a lo que significa el cambio en general del estado en el que te encuentras, que te invita invariablemente a poder reinventarte, sería la palabra, y poder explorar y experimentar a lo mejor algunas otras habilidades, a lo mejor algunos otros segmentos de negocio y a lo mejor algunas otras áreas de tu vida que no habías puesto en práctica porque te encontrabas en una situación que tenías de alguna manera acomodada. Entonces, esta parte del empoderamiento creo que tiene que ver mucho con eso. A lo mejor de pronto puede pasar de manera muy abrupta y de manera accidental el que tú empieces como líder de un proyecto o tomes esta figura o este papel. Y lo he visto porque hay personas que me han compartido que en este tiempo, pues de repente empezaron a montar un negocio nuevo con una habilidad personal que tenían que descubrieron pues de manera improvisada o accidental. Y qué importante es que cuando tú empiezas a emprender esta parte de liderazgo
y de empezarte a ver como una empresaria, empiezas a entender que aparte de la importancia de todo esto que estamos comentando, de las habilidades personales, de las actitudes que debes de tener como líder, de la parte de legitimación y demás, pues también está una estructura empresarial que es muy importante. Y que si bien es cierto, hay ahora carreras que son específicamente para eso, en este tema multidisciplinario, para montar una empresa verdaderamente tenemos que tener de todo, ¿no? Tendríamos que tener un equipo financiero, jurídico, contable, de marketing, de diseño, o sea, muchas cosas que al final de cuentas a veces se nos hace como muy fácil decir vamos a ser empresarios o vamos a emprender un negocio, vamos a hacer esto, pero que al final de cuentas todo tiene que ver con todo. Y yo soy una persona que creo firmemente que las personas tenemos que ser especialistas también en muchas cosas de nuestras áreas. ¿A qué me refiero? Tú puedes ser bueno para varias cosas, pero puedes ser mejor para otras. Y yo creo que hay veces hay personas que les da miedo rodearse de personas talentosas porque tienen este tema del que, híjole, no vaya a brillar más que yo o no vaya a sobresalir. Y esta parte yo siempre la digo, hay que juntarnos con personas talentosas y gente que nos aporte, porque a veces verdaderamente luego ahí andamos batallando, haciendo equipos que no son tan eficientes y que estamos batallando con personas que al final nosotros acabamos siendo como los mamás y las papás mamás y papás de toda nuestra parte de trabajo y de todo nuestro equipo. Y yo creo que es importante entender que todos desde nuestra trinchera podemos sumar de manera importante a la organización, a la empresa, al departamento donde nos estemos haciendo, pero siempre tratar de hacer lo mejor que podamos. Y esto, una de las grandes frases y de los grandes retos que tienen todos los empresarios es el arte de delegar. Y este arte de delegar tiene que ver precisamente con esto, con la parte de confiar que otras personas pueden estar haciendo las cosas y que realmente pueden colaborar contigo haciendo las cosas de manera eficiente para que tú puedas abarcar otras o inclusive atender otras, ¿no? Esta parte de la mujer empresaria muchas veces nos pasa de esa forma. Empieza uno chiquito y empieza uno entendiendo cómo vas a estar empezando a hacer el negocio, pero bueno, finalmente yo creo que siempre aquí el reto es vernos grandes, vernos con una palabra que se llama proyección. Yo creo mucho en esta parte de la proyección, de la visualización, del decreto. Creo que donde empieza una idea, se vuelve luego un plan, luego se vuelve un sueño, luego se vuelve una meta y luego se vuelve una realidad. Y creo que si todos o todas en esta parte de mujeres no la creyéramos y realmente estructuráramos muchas veces dónde estamos y dónde nos queremos ver o dónde queremos estar, habría una mucho mayor estructura de lo que estamos haciendo y le daríamos ese valor agregado a nuestras capacidades, a nuestras fortalezas, a nuestras habilidades y, ¿por qué no?, a estas cosas luego inesperadas que nos pueden pasar, porque créanmelo, que en la medida en la que tú seas una persona que te la crees, que te empoderas, que te visualizas, que trabajas diario haciendo lo que te toca hacer para que puedan salir las cosas, que te preparas, que te capacitas, o sea, no hay forma que las cosas no te salgan. Y de verdad yo eso lo he visto en miles de ejemplos. Lo he visto con personas que han empezado a incursionar en el mundo empresarial de una manera súper casera, con algo que a lo mejor todo mundo criticó, todo mundo denostó, todo mundo pensó o subestimó, y que finalmente yo creo que la diferencia en que las cosas se hagan o no se hagan es todos estos elementos, pero también una palabra maravillosa que se llama la pasión en las cosas. Porque creo que de esa manera tú
le vas a poner tu sello y finalmente le vas a poder poner esa energía y esa manera en la que tú te vas a identificar y en la que tú vas a poner ese valor agregado, y que finalmente yo lo he experimentado a lo largo de los años. Soy una persona amante de seguirme capacitando, independientemente que yo imparto cursos, que yo imparto capacitaciones. Siempre digo, yo soy la más afortunada porque yo aprendo de tanta gente que me voy topando en la vida de diferentes segmentos y de diferentes áreas empresariales. Desde el dueño de la empresa hasta la persona que hace la actividad más sencilla o que a lo mejor trabaja de manera eventual en esa empresa. Entonces, en este camino he experimentado que todos estos tips que los voy a resumir ahorita son parte del éxito y es gran parte de la satisfacción que tú vas a tener como mujer empresaria a lo largo de tu camino, y seguramente esto te va a ayudar a que puedas ir legitimándote y que puedas tener ese sello personal y original que finalmente tú vas a poder construir, ¿no? La primera es observar hacia nosotras mismas. Yo creo que el gran camino y reto de la vida es cuando el ser humano empieza a observar a través de uno mismo y se ve en un espejo y empieza a reconocerse tanto sus cosas como fortalezas, como sus debilidades para trabajar en ellas. La segunda sería identificar tu estilo propio y trabajar en ello para dar ese valor agregado y ese plus que como persona tú contribuyes. Trabajar mucho en esta parte de liderazgo, trabajar mucho con esta parte de la cercanía de la gente. Yo siempre lo digo, conozco muchas personas preparadas académicamente que tienen 3 doctorados y bueno, no les falta un solo papel en esta parte de academia, pero este don de gentes y esta parte de trabajar la cercanía, la comunicación y la empatía, créanme lo que esto te abre las puertas del mundo y esto no te lo enseñan en la escuela. Y bueno, pues esta parte del empoderamiento y de creer en nosotras mismas. Creo que hoy por hoy estamos en una era privilegiada como mujeres para nosotras podernos hacer valer, podernos hacer notar y poder creer en nosotras y poder explorar a veces esta parte que por miedo o porque alguien nos dijo que no nos lo creyéramos o que no lo hiciéramos, al final de cuentas no lo hemos hecho. Y créanme que, bueno, yo digo siempre esta parte, en la vida hay que pagar los pecados de acción y no de omisión, porque de todas maneras se pagan las facturas por no intentarlo. Ojalá que me vean muchas mujeres emprendedoras, empresarias, que realmente detecten un área de oportunidad en su vida para poderse desarrollar de esa manera. Créanme que les va a dar mucha satisfacción estas ideas que luego se convierten en sueños y luego en realidades. Y no me queda pues más que agradecerles el tiempo, la oportunidad como siempre de poder compartir con las personas. Y bueno, pues cerrando con una frase importante que siempre me acompaña en todas las intervenciones, que realmente el día que tienes para ser feliz y reinventarte es el día de hoy. Creo que esta situación que nos ha pasado y que nos sigue pasando ahorita nos debe dejar una gran reflexión. La vida es un rato, la vida es un momento, hay que aprovecharla al máximo, hay que vivir intensamente porque nunca sabemos el contrato de nuestra vida, pues cuál sea el día del término, y mientras tanto hay que atrevernos, hay que empoderarnos y hay que ser líderes y hay que ser mujeres de mucho orgullo y apoyarnos entre nosotras. De verdad, esta parte de la sororidad entre las mujeres, creo que hoy por hoy más que nunca tenemos como nosotras que fortalecernos como el grupo importante que somos dentro de la sociedad y que somos dignas de dar el ejemplo a todos aquellos que quieran tomar lo mejor de nosotros. Muchísimas gracias y muchas gracias por acompañarnos. Acompáñennos y les agradezco mucho este espacio. Y a Instituto Alianzas, muchas gracias por la invitación. Hola, acércate a conocer a la mejor empresa en servicios jurídicos inmobiliarios. Protección Jurídica Inmobiliaria. Con más de 13 años de experiencia legal, especializados en el manejo de pólizas jurídicas en materia de arrendamientos.
infraestructura, profesionalismo y ética están a tu servicio. ¿Sabías que en la megalópolis se realizan más de 2 millones de operaciones de arrendamiento al año? De las cuales más del 55% tienen incumplimientos. Y solamente el 23% está protegida con una póliza de servicios jurídicos. Protección Jurídica Inmobiliaria tiene 0 juicios perdidos y un 100% de inmuebles recuperados satisfactoriamente de inquilinos incumplidos y morosos. Con nosotros tendrás asesoría jurídica profesional antes, durante y después de poner en renta tu inmueble, así como la asistencia legal las 24 horas del día, los 365 días del año. Además, si eres asesor inmobiliario, te invitamos a proteger a tus clientes y al mismo tiempo ganar atractivas comisiones. Somos tu mejor opción entre costo y beneficio, brindando atención oportuna, ética y profesional con calor humano. Al contratarnos, le damos a nuestros clientes las llaves de su tranquilidad. PJI, siempre brindando confianza y solidez en defensa de su patrimonio.